Hola ideadores, ya estamos en otoño en el hemisferio norte y este mes el reto de Artist Mix es algo inspirado en el otoño y con hojas. Así que yo he decorado esta cajita, que era una antigua cajita de bombones, y mirad qué mona ha quedado. Como os digo, esto forma parte de los retos Artist Mix, que se publican todos los meses del 1 al 7 de cada mes. Además, este mes contamos con 3 colaboradoras que van a publicar del 8 al 14. Os voy a dejar todos los enlaces aquí abajo, tanto los del grupo Artist Mix como los de las colaboradoras. Y ya sabéis que si queréis uniros, podéis hacerlo. Solo tenéis que escribir al Instagram, grupo Artist Mix, o publicar y etiquetar con el hashtag Retos Artist Mix. ¿Y ahora queréis ver el paso a paso de esta caja? Pues vamos allá. Hoy vamos a empezar con esta caja de bombones, que son unos bombones belgas que me trajeron que estaban buenísimos. Y como veis es una caja normal y corriente, simplemente es cuadrada. Entonces lo que voy a hacer va a ser pintar la parte de fuera de la tapa, bueno, darle una imprimación con gesso blanco, y la parte de dentro de la tapa y toda la parte de abajo la voy a pintar directamente con una pintura chalk en este color marroncito, color pardo. ¿Por qué? Porque la caja ahora mismo tiene bastante juego, veis que abre y cierra bastante bien, sin problema, pero si le doy muchas capas de pintura a la tapa y a la parte de fuera de la base, cada vez empezará a cerrar mejor, peor que diga. Entonces, como la pintura a la tiza no necesita imprimación, pues le voy a dar directamente la pintura a la tiza para no dar una pintura de blanco, o sea, una capa de blanco y luego una o dos capas de marrón, lo que me haga falta, que no sé lo que será. Entonces, a la parte de arriba sí que le voy a dar este blanco porque luego le haré decoupage. Así que nada, me voy a poner con ella. ¿Te gusta lo que estás viendo pero todavía no te has suscrito? Pues hazlo ya. Es súper fácil, solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse, ese de ahí abajo, y darle a la campanita en todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Además es gratis, así que no tienes excusa. Hazlo ya. Muchas gracias. Ya tengo pintada la caja. Como veis, este marrón por fuera le he dado solo una capa porque era un color muy parecido al que tenía y casi no se nota, solo quería tapar las letras que tenía. Y por dentro le he dado 2 capas. Y lo que os comentaba, ya no cierra tan alegremente. A él cierra porque todavía puedo empujar y cierra, pero hay que andar con más cuidado. También es verdad que esta pintura, al ser más áspera, deja que cierre peor. Cuando barnicemos cerrará un poco mejor, pero bueno, por eso tampoco quería poner muchas capas de pintura. Entonces ahora vamos a seguir con la tapa. A la tapa le vamos a hacer decoupage, porque además vamos a hacer decoupage con esta servilleta que tiene este motivo otoñal de setitas tan bonito y que además al tener tanto motivo me va a ayudar a disimular un poco esto que tiene un poquito de relieve. A ver si lo veis, que tiene un poquito de relieve, pero con este motivo tan ornamentado pues se va a notar menos. Entonces, como voy a forrar toda la caja, voy a medir que sobre un poco. Para hacer el decoupage, como siempre, vamos a coger una cola de decoupage o una cola de carpintero rebajada con agua y vamos a utilizar un pincel que tenga las cerdas suavecitas. Tengo este pincel que tiene las cerdas muy suaves y ahora vamos a quitar las capas que me sobran de la servilleta. La dejo aquí apartada y mientras tanto voy a extender una capa fina pero cubriente
del medium para decoupage. Cuando ya lo tenemos todo extendido, colocamos encima la servilleta con cuidado de que nos quede más o menos centrada para que luego me dé para poner por todos los lados. Y ahora vamos a utilizar un plástico. Yo uso mucho film transparente, pero podéis utilizar hasta una bolsa, ya os lo he enseñado en algún vídeo. Con la misma servilleta que nos ha sobrado vamos a extender, siempre con cuidado y desde dentro hacia afuera, para eliminar todas las posibles arrugas que nos hayan quedado. Ahora vamos a pegar los laterales. Comenzamos, como es cuadrada nos da lo mismo empezar por unos que por otros. Entonces, por ejemplo, voy a empezar por aquí. Y ahora voy a hacer el lado opuesto. Ahora, con unas tijeritas, recorto prácticamente al ras, todo el ras que pueda, estos dos laterales y los dos del lado contrario. Y entonces ahora vamos a pegar este lado. Pegamos bien hacia adentro el lateral de la servilleta por allí y por aquí. Y pegamos nuestra servilleta. Ahora recortamos los laterales que nos sobran. Y pasamos el kit antiarrugas. Y lo mismo en el otro lado. Ahora vamos a dar una capa de cola, todo por encima de la tapa. Y cuando esté seca, porque esta capa nos va a ayudar a proteger la servilleta y también a que quede bien pegada. Y cuando esté seca esa capa, vamos a usar una lima de uñas o una lija de grano fino para retirar los restos de la servilleta. Esto lo hacemos con delicadeza, pero con bastante cantidad de cola, para asegurarnos de que queda bien empapada la servilleta por todos los lados. ¿Te está gustando el vídeo? Pues dame el dedito arriba. Me gusta mucho saber tu opinión. Puedes también ponerme un comentario y compartirme en tus redes sociales, que eso me ayudará a que me conozcan tus amigos. Muchas gracias. Bueno, ya están secas las letras y ahora las vamos a pegar. Pero antes de pegarlas voy a ver la disposición, porque le quiero poner también algunas de estas hojitas que he troquelado con la Sizzix, con la troqueladora. Tengo aquí en varios tonos, todos muy otoñales. Entonces, así, ¿qué os parece? Muy otoñal, ¿verdad? Pues ahora lo vamos a pegar todo. Lo podemos pegar con cola blanca, con taqui, con lo que os venga bien. Yo lo voy a pegar con taqui porque es un poco más denso, pero no habría problema de pegarlo con la cola blanca. También lo podríais pegar con block o con silicona líquida, pero a mí me gusta más esto. Pues así lo dejo hasta que se seque. Y una vez que se haya secado, lo voy a barnizar todo, tanto la parte de arriba como la de abajo, por dentro y por fuera. Yo voy a usar un barniz satinado, pero podéis usar el que más os guste. Bueno, pues como veis ya tengo la caja acabada. Está ya barnizada. Le he dado por esta parte de aquí y por esta parte de aquí 2 capas. Y por esta parte de aquí dentro y esta de aquí fuera le da solo una capa para que no creciera tanto. Pero bueno,
Ahora sí que, como veis, encaja. No he querido apretar mucho para no forzarlo, porque antes de acabar vamos a hacer el truqui de los cajones. Y es que con un jabón vamos a frotar por aquí, para que luego corra bien y abra y cierre bien la caja y en las esquinas. Esto ya os acordáis que lo hemos hecho alguna vez con los cajones. Y entonces ahora sí que entra y sale mucho mejor la caja. Y nada, ya la podemos usar para guardar lo que queramos. Esta caja se va a ir llena de servilletas con el ganador o ganadora del sorteo. Así que en nada la tienes. Bueno, y así de chula ha quedado. Además, con el jabón ya abre y cierra perfectamente. Recordad que forma parte de los retos Artismix y que podéis uniros con el hashtag retos Artismix. ¡Os esperamos! ¡Hasta pronto, ideadores!